Hola a todos, que el Señor les bendiga. Espero se encuentren muy bien en sus hogares, con sus familias. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, como pueden ver, hoy vamos a continuar con el estudio de Génesis. Estaremos en el capítulo 26, viendo la fidelidad y la misericordia de Dios con Isaac. Hasta este momento ya hemos visto varios capítulos, ya por fin pasamos la mitad del libro. Abraham ya había fallecido y ahorita la historia se va a centrar sobre todo en Isaac y en sus descendientes. Entonces oremos y miramos lo que el Señor quiere hablarnos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos regalas para estudiar tu palabra, Señor, porque podemos usar la tecnología, Dios, para poder estar en un mismo sentir, estudiar tus escrituras, Señor. Oramos para que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor, que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, trayendo sabiduría a nuestras vidas, Señor, como jóvenes, que podamos aprender más de ti, conocerte más, y que podamos ver también cómo podemos aplicar esa palabra a nuestras vidas, Señor, en el día a día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, en los últimos estudios que vimos de Génesis, en particular los últimos 2 capítulos, ya se nos estaba introduciendo la vida de Isaac, ¿sí? Ya había pasado la muerte de Sara, de su mamá, la esposa de Abraham. En el capítulo 24 vimos que Abraham buscó una esposa para Isaac, porque el Señor le había hecho una promesa y él no quería tomar descendientes, o más bien no quería que sus descendientes se casaran con personas de esa región, sino de la región de la cual él había venido. Entonces Abraham envió a su siervo, quien regresó con Rebeca, que fue la esposa de Isaac. Y en el capítulo 25 vimos que después de la muerte de Sara, Abraham se volvió a casar con una mujer llamada Cetura, con quien tuvo otros hijos. Pero Abraham tuvo cierto favor por el hijo escogido, el hijo de la promesa, que era Isaac. Lo amó por encima de los demás, sin decir que a los demás hijos los ignoró o no les dio bendiciones, porque leímos que sí les dio algo. Después de eso, Abraham falleció, fue enterrado por Isaac y por Ismael. Recordemos que Ismael fue el hijo de Abraham con Agar, la sierva egipcia, cuando cometió ese error y no confió en Dios, sino que quiso adelantarse a los planes y al tiempo de Dios. También se nos habló de los descendientes de Ismael, que el Señor le había hecho una promesa a Abraham de que Ismael, aunque bien no era el hijo de la promesa, Dios no lo iba a desamparar, sino que lo iba a bendecir. Y de sus descendientes iban a venir 12 príncipes, que fue lo que vimos en ese capítulo. Y en la segunda mitad del capítulo 25 hablamos del nacimiento de Jacob y Esaú. Una historia que aquellos que quizás hemos crecido asistiendo a la iglesia, a la escuela dominical, la hemos escuchado varias veces, ¿no? El nacimiento de Jacob y de Esaú, y cómo estos dos hermanos, desde el vientre de su madre, ya tenían cierta rivalidad. Y en particular vimos la historia en la cual Esaú vendió su primogenitura a cambio de un plato de lentejas que Jacob le ofreció. Esaú regresó del campo de cazar, estaba muy cansado, fatigado, y decidió cambiar una bendición espiritual y muy importante por una provisión material, pasajera, efímera. Y ahí vimos que es una lección para nosotros, ¿no? Que nosotros también podemos cometer esos errores si decidimos darle más importancia al momento, a nuestras emociones, al placer de nuestra carne. Podemos perder las bendiciones espirituales y el gozo y la paz que el Señor nos ha dado. Entonces es una lección que aprendimos allí. Hoy vamos a continuar con la historia de Isaac y vamos a ver que se va a repetir de alguna manera algo que su padre Abraham había hecho años atrás. Sí, pero bueno, no me voy a adelantar. Leamos los primeros 5 versículos del capítulo 26. Dicen así: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham.
y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Resulta que vuelve a suceder una hambruna. Al parecer las hambrunas eran muy comunes en esa región, en esa época. Si recordamos, Abraham también pasó por hambrunas. Y la primera vez él decidió ir a Egipto. Cuando fue, habló con Faraón, porque no buscó la guía del Señor, porque trató de solucionar la situación en sus propias fuerzas. Mientras que ahora aquí vemos que al parecer Isaac también tenía esa intención de descender a Egipto, porque Gerar estaba en el camino desde Canaán, desde esa región, hacia Egipto. Pero el Señor se le apareció y le dijo que no fuera a Egipto, que se guardara de ir allá, sino que habitara en esa tierra. Le dice también que habite como forastero. Es decir, Dios, el Señor, no le estaba prometiendo a Isaac un reino terrenal, una morada permanente en esta tierra, ni para su descendencia, ni para su familia. El Señor simplemente quería que él confiara en la provisión de Dios. Y le recuerda esa promesa que el Señor le había hecho a Abraham, que si él fuera obediente como su padre lo había hecho, entonces Dios iba a estar con él, le iba a bendecir, iba a confirmar ese juramento, ese pacto que había hecho con su padre Abraham. En el versículo 4 vemos esa promesa: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Eso nos deja ver algo parecido a la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Sí, esa promesa tiene tres partes, tres componentes. Primero, le estaba prometiendo una nación, cuando dice que tu descendencia serán como las estrellas del cielo. También le estaba prometiendo una tierra. Dios les iba a dar toda la tierra de Canaán. Era una tierra muy, muy extensa. Y tercero, una bendición, porque por medio de la simiente, es decir, la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, toda la tierra, todas las naciones habrían de ser benditas. Y esto tiene su cumplimiento final en Jesucristo, quien habría de venir por medio del linaje de Israel, que era el mismo Jacob, por quien habría de venir la salvación a la humanidad, el perdón de pecados, la esperanza de vida eterna. Jesús es nuestra bendición, y en Jesús encontramos bendición para toda la humanidad, para todos aquellos que deciden creer en Él y reconocerle como su Señor y su Salvador. Entonces miren que es una promesa muy importante, muy, muy grande, que ni siquiera Abraham, Isaac o Jacob alcanzaban a dimensionar el impacto, el alcance que eso habría de tener. Entonces el Señor guardó a Isaac de que fuera a Egipto y cometiera quizás otros errores, y le dijo: permanece aquí, a lo que Isaac obedeció. Si leemos los versículos 6 en adelante, vemos que él se quedó en Gerar, pero aquí va a haber algo interesante. Va a repetirse la misma historia de Abraham al decir una mentira respecto a su esposa. Leámoslo, versículos 6 al 11. Dice así: Y habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac, y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana?
E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo, diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. A eso me refería. Isaac cometió el mismo error que había cometido su padre Abraham cuando fue a Egipto y cuando también estuvo en Gerar. Abraham lo hizo 2 veces, aquí estamos viendo que Isaac lo hace de nuevo. ¿Y cuál era ese pecado o ese error? Era mentir a causa de su esposa. La esposa de Abraham, Sara, era una mujer de hermoso aspecto, y él temió por su vida de que quizás lo fueran a matar con tal de quedarse con Sara. Y aquí Isaac tuvo ese mismo temor. Él dijo que Rebeca era su hermana, negó que era su esposa, porque tuvo temor a causa de que ella era una mujer de hermoso aspecto. Es interesante que se vuelva a repetir esta historia y no debería llamarnos mucho la atención porque es algo que nosotros podemos ver hoy en día. Tristemente, podemos cometer los errores o tendremos la tendencia a cometer los mismos errores que han cometido nuestros padres. Y eso no tiene que ver con lo que algunos llaman las maldiciones generacionales o que hay cierta influencia espiritual detrás de eso, sino que al nosotros crecer en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro entorno, es muy fácil que no solamente aprendamos las cosas buenas, sino también las cosas malas, que tengamos las mismas fortalezas y también las mismas debilidades que nuestros padres. Podemos ser propensos a eso, porque no son nuestros padres quienes influyen nuestras vidas, quienes juegan un rol muy importante en nuestro carácter. Y muy seguramente Isaac había escuchado esa historia de su padre, muy seguramente él había crecido con ciertas inseguridades, cierto temor. Pero lo curioso aquí es que en los versículos anteriores, el Señor le había reafirmado la promesa a Isaac, le había dicho que la promesa iba a permanecer con él, promesa de una tierra, una nación, una enorme bendición. E inmediatamente después él comete este error y como que se olvida de lo que Dios le acababa de prometer. Es decir, Isaac, ante una situación pasajera, tuvo temor de las consecuencias de los actos que los hombres podrían hacer, en lugar de confiar en la promesa de Dios. Si Dios le había dicho que tu descendencia iba a ser numerosa, que tu descendencia iba a ser de gran bendición, eso es algo muchísimo más trascendental que pensar si realmente me van a destruir a causa de mi esposa o no. El Señor lo iba a proteger, lo iba a bendecir, iba a estar con él. Entonces, ¿por qué habría dudado Isaac? Pues simplemente, al parecer, no confió plenamente en Dios en ese momento y colocó su mirada en las circunstancias. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Cuando nosotros no tenemos esa comunión con el Señor, no estamos atentos a su palabra o dudamos de lo que dice en su palabra, podemos llenarnos de inseguridades, podemos temer fácilmente lo que el hombre nos diga, lo que las personas quizás, las malas intenciones que puedan tener hacia nosotros, amenazas, burla, el bullying que podamos recibir. Muchas veces podemos negar nuestra fe o podemos tener ese deseo de tener afinidad con otras personas que no conocen del Señor con tal de evitarnos problemas, evitarnos inconvenientes. Y eso es algo que no le agrada al Señor, es algo que tampoco da un buen testimonio de nuestra fe. Y nosotros debemos estar atentos a nuestra comunión con el Señor precisamente para evitar ese tipo de pecados, ese tipo de errores. Si nosotros tenemos fe y confianza en el Señor, Él nos va a respaldar, no importa si se van a burlar de nosotros, si nos van a rechazar, si nos van a señalar, porque eso es lo que el mundo hace y eso es lo que el diablo quiere hacer. Siempre se van a burlar, siempre van a buscar señalarnos, destruirnos. Pero si nosotros no tenemos temor de eso, sino que por el contrario, cobramos valor y declaramos nuestra fe, el Señor nos va a respaldar. Y muy seguramente otras personas también van a ser bendecidas por eso, al ver nuestro testimonio.
Entonces, en el versículo 10, Abimelec, que por cierto, Abimelec no era un nombre, sino más bien un título. Era el título que se le daba al rey de Gerar, de esa región. Porque si recordamos en el capítulo 20, cuando Abraham también cometió ese error con otro Abimelec, posiblemente no era el mismo Abimelec, sino quizás este Abimelec era el hijo o el nieto de ese otro Abimelec. En el versículo 10, como les decía, Abimelec reprende a Isaac, al igual que ese otro Abimelec había reprendido a Abraham. Le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco alguien hubiera tenido relaciones sexuales con tu esposa y hubieras traído sobre nosotros gran pecado. Es curioso, ¿no? El mundo muchas veces puede señalarnos. Es más, nos van a señalar si saben que somos cristianos y que hemos cometido un error. Quizás les ha pasado, quizás aún no les ha pasado. Pero si nosotros somos intencionales en honrar al Señor y procuramos caminar en santidad, obedecer a Dios, buscamos agradar a Dios y no agradar a los hombres, en algún momento vamos a equivocarnos, vamos a fallar, porque somos humanos, porque todavía estamos en un mundo caído y el pecado aún está en nosotros. Y los no creyentes, enemigos del Señor, nos van a señalar y nos van a decir, ¿y tú no pues que eras cristiano? ¿Por qué hiciste eso? ¿O por qué estás diciendo esto si eso va en contra de lo que tú crees? Quizás les ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado. Y es triste porque no debería suceder. Cuando nosotros fallamos, realmente estamos deshonrando al Señor. El ideal es poder siempre ser sal y luz, poder siempre dar un buen testimonio delante de los hombres. Y aquí un hombre impío estaba exhortando, reprendiendo una mala decisión, un mal comportamiento de Isaac, que era un hombre que caminaba con el Señor. Entonces, eso también nos deja una lección a nosotros. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? ¿Qué es lo que otros están viendo en nosotros? ¿Estamos siendo la sal y la luz del mundo, como el Señor dijo en Mateo 5, en el Sermón del Monte? ¿O estamos fallándole constantemente al Señor, buscando agradar a los hombres, buscando comprometer nuestro testimonio, nuestras convicciones? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Debemos examinarnos. Y si estamos fallando en ese sentido, pues pidámosle perdón al Señor y que nos dé convicción, que nos dé fortaleza, confianza, para perseverar en obediencia hacia Él. Continuando entonces con el texto, si leemos de los versículos 12 al 16, veamos qué sucede después. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días. Los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. En el versículo 11 leímos que, después de la exhortación, Abimelec ordenó que nadie tocara a Isaac y a Rebeca. Nadie. O sea, a pesar del error que él tuvo, el Señor protegió a Isaac y a Rebeca y le dio gracia delante de este hombre. Y después vemos que el Señor continuó bendiciendo a Isaac. Él cosechó y multiplicó su cosecha, el Señor lo bendijo, se enriqueció, fue prosperado. Y es curioso, porque acabamos de ver que él cometió un error, pero aún así el Señor lo está bendiciendo. Eso nos enseña que el Señor es un Dios fiel y misericordioso. Por eso el título del estudio. Cuando nosotros somos infieles, el Señor es fiel. Y eso también lo leemos en Timoteo. En 1 o 2 de Timoteo el apóstol Pablo dice eso, que nosotros debemos, aunque fuéramos infieles, el Señor es fiel. Y eso es un ánimo para nosotros en que Dios nunca va a estar alejado de nosotros cuando fallemos. Sin embargo, debemos ser cuidadosos porque tampoco quiere decir que entre más pequemos el Señor más nos va a bendecir. Pues eso es algo contradictorio. El Señor es fiel y tiene gracia
y misericordia con nosotros, aun a pesar de nuestro pecado, pero nosotros debemos procurar vivir en santidad, en obediencia a Él. No en pecado, porque el pecado Él lo aborrece y también entristece su corazón y pueden venir consecuencias. Vemos que a la final el Señor es soberano y Él decidió bendecir a Isaac en gran manera, pero pudo haber sucedido que también le hubiera venido una grave consecuencia, no sabemos. Lo importante aquí es que el Señor lo bendijo hasta el punto que leímos en el versículo 16, Abimelech, el rey de Gerar, le dijo que se apartara de ellos porque se había vuelto muy poderoso, es decir, lo echó del lugar. Y eso también puede pasar, ¿no? Muchas veces vemos que el Señor nos bendice, que nos va bien, que el Señor nos prospera, bien sea económicamente, materialmente, espiritualmente, y otras personas pueden tener envidia de nosotros, o pueden vernos y sentirse mal a causa de las bendiciones que el Señor nos da, tanto así que ya no quieren estar con nosotros. Incluso dentro de la misma iglesia eso puede suceder. Nos puede suceder a nosotros, o puede que nosotros nos hayamos sentido de esa manera al ver que otros son prosperados y bendecidos por el Señor. La envidia es algo de lo cual debemos guardarnos, debemos ser muy cuidadosos. Recordemos que Caín tuvo envidia de su hermano y miren cómo terminó la historia. Caín mató a su hermano Abel a causa de la envidia. Continuemos entonces, de los versículos 17 al 22, leamos. Dice: Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Como lo habían echado, Abimelech le dijo: apártate de nosotros. Se fue al valle, a otra región ahí cercana, y empezó a abrir los pozos que su padre había abierto, su padre Abraham. ¿Qué sucedió? En el versículo 19 vemos que hallaron un pozo de aguas vivas, y este pozo era el mejor pozo, o es el mejor pozo que se puede encontrar. Es un pozo de aguas vivas, es el agua que está fluyendo, está corriendo constantemente, es agua fresca, agua oxigenada, es el mejor agua que podrías encontrar en un pozo. Los otros pozos, los comunes, son manantiales de agua, pero es agua que está quieta. Aún así es agua pura y es agua que se puede consumir muchas veces. Pero estas aguas vivas era como encontrar una mina de oro. Era algo supremamente valioso. En esa época, recordemos, las condiciones de vida eran muy diferentes, no tenían la tecnología ni los medios que tenemos hoy en día, y el agua tener un pozo de agua no era un lujo, era una necesidad. Por lo tanto, vemos aquí por qué sucedieron esas riñas, esas rivalidades, y esa era una región árida, desértica. Entonces encontrar un pozo de agua, pues era súper importante. ¿Qué sucedió? Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. El primer pozo, Esek. Esek significa pelea, disputa o contención. Y ese también era el nombre que Abraham le había puesto. Porque vimos que él les puso los mismos nombres que su padre los había llamado. Entonces, pero también era algo que le estaba sucediendo a él. Estaban riñendo sus pastores con los pastores de la región. Después abrió otro que lo llamó Sitna. Sitna significa pleito, hostilidad o enemistad. También hubo pleito a causa de ese. Y en el tercero, ¿qué sucedió? Rehobot, que significa libertad, espacio abierto,
lugares amplios. Finalmente ya no hubo pleito, diferencias a causa de ese pozo. Y el Señor había prosperado a Isaac, como dice así en el versículo 22, ¿no? Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. De allí subió a Beerseba, versículo 23 al 25. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Bueno, vemos entonces que el Señor se le aparece nuevamente a Isaac. La primera vez se le había aparecido para advertirle de que no fuera a Egipto. Y esa fue la primera vez que vemos en la Biblia, en el relato que hemos venido teniendo, que Jehová hablara directamente con Isaac. Aquí es la segunda vez que Jehová habla con Isaac y le recuerda: yo soy el Dios de tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Y esa frase es muy linda y es muy especial, porque que el Señor mismo te diga: no temas, yo estoy contigo. Y de hecho en la Biblia hay muchísimos versículos que nos hablan de eso, que no debemos tener temor, porque yo estoy contigo. El Señor está con nosotros, no hay razón para temer. Y le recuerda: te voy a bendecir, voy a multiplicar tu descendencia. Después de haber encontrado ese pozo de Rehobot, de tener por fin agua y tener tranquilidad, el Señor viene y conforta el corazón de Isaac. Viene y le recuerda sus promesas. Le dice que va a estar con él. Y eso es algo que el Señor hace por medio de la palabra en nuestras vidas. La palabra de Dios es esa fuente de agua viva a la cual nosotros podemos ir y encontrar paz, encontrar consolación para nuestras almas, para nuestra vida, cuando estemos afligidos, cuando estemos tristes, cuando estemos en situaciones difíciles que las experimentamos como jóvenes, como adolescentes. Podemos ir a la palabra del Señor y buscar su consuelo en medio de las Escrituras, leer el libro de los Salmos, leer el libro de Proverbios para encontrar sabiduría. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él y nos sirve para ser confrontados, animados, para enseñarnos la verdad. Allí encontramos nosotros esa paz, ese descanso, esa fuente de agua viva. Entonces Isaac edificó un altar, adoró al Señor, plantó su tienda en ese lugar y abrieron otro nuevo pozo. Fue un momento como de descanso, de refrigerio para Isaac después de que el Señor le hablara nuevamente. Continuemos entonces con el relato. Leamos del versículo 26 al 33. Dice así: Y Abimelech vino a él desde Gerar, y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de ese ejército. Y les dijo Isaac: ¿Por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba, hasta este día. Curiosamente, cuando Isaac ya estaba tranquilo, el Señor le había recordado su promesa, aparentemente estaba en paz, regresó Abimelech con otras personas, vinieron a buscar un favor de parte de él. En el versículo 27 podemos ver que Isaac estaba ofendido por lo que le habían hecho. Al parecer él sentía que Abimelech lo había aborrecido y lo había echado, que
Como leímos en el versículo 16, aparentemente eso es lo que sucedió, ¿no? Prácticamente echaron a Isaac de en medio de ellos. Pero ellos, ¿qué le dicen? Ahora nosotros hemos visto que Jehová está contigo. Es decir, ellos reconocían a Jehová, el Dios de Isaac. Sabían que el Dios de Isaac era un Dios real, era un Dios que era fiel con su siervo. Y ahorita ellos querían venir a hacer la paz, a hacer un acuerdo, a hacer un pacto con ellos, con él, porque veían que el Señor lo estaba bendiciendo y quizás tuvieron temor de que Isaac pudiera tomar represalias contra ellos o que que les fuera a tomar ventaja de muchas maneras, quizás abarcar más tierra o hacer comercio con otras personas, enriquecerse aún más. Quizás esos eran sus temores. Por eso le dijeron, no nos hagas mal, porque nosotros no te hemos tocado, solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Ellos están diciendo, nosotros te enviamos en paz, no te hicimos nada. Pero pues quizás la actitud no haya sido la mejor cuando Abimelech le dijo a él que se fuera de allí. La cuestión es que ellos reconocían que Jehová estaba con él y que lo había bendecido. Y eso es algo que las personas, como les había comentado, van a ver en nosotros. Y muchas veces los no creyentes van a buscar de nosotros algún favor o van a querer estar con nosotros o sacar algún provecho de nosotros porque ven que nosotros amamos al Señor, que el Señor está con nosotros, que no nos comportamos igual que las otras personas. Y aunque parezca raro, muchas veces las personas nos van a buscar porque saben que nosotros somos íntegros, que no nos comportamos, no pensamos como las demás personas. Quizás vayan a buscar un consejo o quieren una persona con la cual abrir su corazón, buscar consuelo. Y es algo que en el mundo no van a encontrar. Entonces también es esa oportunidad que el Señor nos puede dar de bendecir a un amigo o a una amiga, ¿sí? Que vean en nosotros el testimonio del Señor. Y puede ser una oportunidad también para compartirles del Evangelio, para hablarles del Señor Jesucristo. Entonces es algo interesante que podemos tomar para nosotros. En el versículo 30, vemos que Isaac les hizo un banquete, comieron, bebieron y luego se despidieron al parecer, hicieron ese acuerdo, quedaron en paz y después los siervos de Isaac vinieron a él, le informaron que habían hallado agua en el pozo que habían abierto. En el versículo 25 leímos que ellos abrieron un nuevo pozo. Este pozo era diferente al de Rehobot. Entonces el Señor continuó bendiciendo a Isaac. Nuevamente le había dado un pozo. Luego vemos que lo llamó Seba, que significa juramento. Y por esa causa esa ciudad se llamaba Beerseba, que significa el pozo del juramento. También lo había nombrado de esa manera su padre Abraham, después de haber hecho ese acuerdo también con el otro Abimelech. Entonces el Señor continúa bendiciendo a Isaac, tal como bendijo a Abraham, y lo va a seguir haciendo con sus descendientes. A pesar de los errores que ellos estaban o podrían haber cometido, el Señor era fiel a su promesa, a su pacto, y los bendecía constantemente. Creo que podemos nosotros también ver cómo el Señor nos bendice. Si nosotros conocemos del Señor y hemos caminado algunos años con Él, de alguna manera el Señor nos ha bendecido y es evidente. No podemos negar el favor de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Y más allá de bendiciones materiales, son bendiciones espirituales. La paz, el gozo que Él nos da, la confianza de saber que somos amados, que somos perdonados, que nuestra vida en este mundo no es lo más importante. Podemos tener ese gozo y esa tranquilidad que las personas que no conocen del Señor no tienen. Ellos viven afanados por este mundo. Miren que los hombres de Gerar tenían ese temor. Ellos tenían miedo por su vida. Quizás este hombre nos haga la guerra y nos destruya. Pero Isaac
después de haber tenido miedo por su vida, ahorita estaba confiado en el Señor, porque el Señor lo había confortado. Y eso es una gran diferencia que puede haber entre el creyente y el no creyente. El cristiano tiene su mirada puesta en las cosas espirituales, en la eternidad con el Señor, en buscar agradar a Dios. Y ya no debemos estar enfocados en lo material, en buscar agradar a los hombres, en buscar el éxito en esta vida. El Señor nos puede bendecir en este mundo, en esta vida de muchas maneras, pero Él quiere sobre todo nuestro corazón, que seamos fieles y obedientes a Él. Entonces las otras personas, como les decía, no van a tener esa perspectiva de vida, porque es algo que solamente el Señor nos puede dar. Entonces, concluyamos el capítulo 26, leamos los últimos 2 versículos, el 34 y 35 dicen: Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. El autor hace ese comentario paralelo a la historia de Isaac. Recordemos que Esaú y Jacob ya habían nacido, y aquí vemos que ya tenía 40 años. Ambos habían nacido al mismo tiempo, es decir, Jacob también tenía 40 años. Pero Esaú decidió entonces tomar 2 mujeres de Canaán, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Esaú siguió cometiendo errores, siguió tomando malas decisiones. Recordemos que ya había vendido su primogenitura y ahorita se estaba casando con mujeres paganas, mujeres de esa región, algo que Abraham no quiso para su hijo Isaac, algo que no era el ideal para los descendientes de Abraham. Entonces muestra que también Esaú era un hombre que no tenía temor del Señor aparentemente, que no tenía en estima las promesas que Dios le había hecho a su padre Isaac, a su abuelo Abraham, y deja ver también que no era digno de esa primogenitura que había perdido. Él tomó malas decisiones, y vamos a ver que Jacob, o más bien Isaac, le dice a Jacob que no tome mujeres de la tierra de Canaán, y así va a ser. Él va a tomar mujer de la familia de su padre para no cometer el error de su hermano Esaú. Entonces, ese capítulo nos deja varias lecciones, ¿no? Para concluir. Vemos cómo podemos cometer los mismos errores de nuestros padres por quizás un mal ejemplo que hayamos tenido, pero sin embargo, el Señor puede ayudarnos y puede darnos sabiduría y discernimiento. No quiere decir que estemos obligados a cometer esos errores o que por el hecho de que nuestros padres los cometieron nos justifique a nosotros para poder hacerlos. No es así. El Señor nos pide cuentas a cada uno por aparte. Y si eso ha sucedido en nuestras vidas, oremos al Señor y pidámosle que nos guíe, que nos ayude a ser libres de ese pecado con tal de poder agradarle a Él. También vemos cómo el Señor bendice aun cuando nosotros fallamos, pero que eso no debe ser un motivo para nosotros vivir en pecado. El apóstol Pablo también habla en Romanos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero que eso no es una excusa para abundar en el pecado. Por el contrario, al ver esa gracia maravillosa, ese perdón del Señor, deberíamos nosotros tratar, esforzarnos aún más por honrar esa gracia del Señor. Isaac nos deja esas lecciones en este capítulo. También vimos cómo él pudo perdonar a estos hombres que al parecer lo habían echado de una manera no muy respetuosa de la tierra. Y él los perdonó, les hizo un banquete, hicieron las paces y el Señor continuó bendiciendo a Isaac. Nosotros vamos a ser bendecidos también por el Señor. El Señor nos quiere bendecir como sus hijos. Él nos quiere dar lo mejor. Muchas veces lo mejor no es lo que nosotros anhelamos, sino algo completamente diferente. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para nosotros, como dice Jeremías. Así que confiemos en el Señor, caminemos en fe, en obediencia a Él y podemos dar testimonio de la fidelidad del Señor. ¿Listo? Oremos y terminamos. Señor,
Te damos gracias, Padre, por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estudiarla, meditar en ella, por la historia de Isaac, Señor, por ver que tú eres un Dios fiel, Señor, eres un Dios misericordioso, y así como fuiste fiel con Él, lo puedes ser con nosotros, Señor, y lo eres, Señor, tú eres fiel. Ayúdanos a ser conscientes de eso, a glorificarte, Señor, con nuestras vidas por tu fidelidad y tu misericordia sobre nosotros, de tal manera que podamos honrarte, Señor, y dar ese testimonio también a otras personas, que ya no vivimos para nosotros mismos, Señor, sino que vivimos para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones del Señor, muchachos, nos vemos pronto.